Muy buenas tardes, mi nombre es Axel Gael Ramírez Vázquez, yo soy parte del grupo de Sigmas, de hecho soy el jefe de grupo y yo vengo a dar las primeras 11 páginas de la introducción a sistemas de manufactura. Entonces aquí se va a ver un breve índice de lo que se va a ver, la interpretación de planos, los instrumentos de medición, las máquinas, herramientas. Eso es algo que ya vimos, bueno, los que tuvieron el profesor, bueno, el gusto de estar con el profesor José Fernando Sandoval. Este, ya vimos esos temas en Manufactura uno, se podría decir. Y algo nuevo agregado a la materia sería programación de CNC. Bueno, empezamos. La interpretación de planos. Entonces, primero la interpretación de planos. Primero hay que saber qué es una dimensión. En este caso, pues como la definición dice aquí, es un valor numérico o expresión matemática escrita en unidades de medición apropiadas y usadas para definir la forma, tamaño, orientación o localización de una parte o característica. Pues básicamente es un número, ¿no? Un número que define es como una comparativa, ¿no? Con un estándar, se podría decir, ¿no? Es el número 2, que es la tolerancia geométrica. Este término general aplicado para la categoría de tolerancias usadas para controlar el tamaño, forma, perfil, organización, localización. Esto es un poquito más específico, ya que si nos vemos a la definición general, la tolerancia es la cantidad total de variación permitida en una dimensión. Entonces, como se puede decir, está la tolerancia, pero pues como es una definición, puede variar entre tolerancias geométricas, tolerancias matemáticas, etcétera, ¿no? En este caso, pues como vamos a ver los planos, nos enfocamos en la tolerancia geométrica. Después, la dimensión de referencia. Es una dimensión, sin tolerancias, usada únicamente para dar información. En ese caso, pues sería como las dimensiones de... vaya, ¿qué dimensiones de diferencia? Por ejemplo, las de las laptops, ¿no? Vienen con un manual y te dan las dimensiones. Esas normalmente no tienen tolerancias. Pues nada más que lo único que tratan de explicar es, de este tamaño debería estar tu laptop por el tamaño de la pantalla, ¿no? Bueno. Ahora, seguimos. Este sería parte de la actividad 2. Tenemos diferentes tipos de líneas, ¿no? Tenemos lo que le llaman la línea continua, la línea mixta, la punteada, la irregular, la continua otra vez, pero un poquito más delgada. Otra mixta, continua y zigzag, ¿no? Son para diferentes aplicaciones. Como se puede ver, por ejemplo, para la continua, la más gruesa, porque es tipo gruesa, se usa para los contornos visibles, como se ve aquí. Después, en este dibujo tenemos la 5, ¿no? Que sería la continua, pero para diámetros internos, o sea, es un poquito más chiquita, porque pues esa es la parte interna de la pieza. Después tenemos 7 y 7, que sería lo mismo, ya que es la continua, pero pues son para las líneas de cotas. Y la número 6, que es la mixta, esta es para, ya que se puede ver que esta es la línea de centro. Bueno, seguimos. Ahora, tenemos que escribir los nombres de los tipos de líneas que están siendo señalados. Bueno, aquí se puede igualar otra vez, ¿no? Esta es una media continua con diámetros internos de rosca, Esta es una fina continua cota, Esta es una gruesa continua de contornos, sería esta de aquí. Ahí pues sería la fina de contorno no visible punteada, la línea mixta media, etcétera, ¿no? Entonces tenemos otra parte de la interpretación de planos son los diferentes tipos de sistemas que existen. Los más usados sería el sistema europeo y el sistema americano de proyecciones. En este caso, aquí se puede ver como que un dibujo que más o menos explica como la diferencia, ¿no? Por ejemplo, se podría ver que supongamos que este es el centro, ¿no? Y pues aquí está una imagen y ahorita se va a explicar un poquito más con los dibujos a continuación, ¿no? Bueno, aquí se ve, ¿no? Esta es la vista frontal, ¿no? En el europeo y este es el americano, ¿no? Entonces, vista frontal, la vista superior quedaría abajo y la vista lateral izquierda quedaría pues a la derecha, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la vista frontal superior arriba y la izquierda es a la izquierda, vaya. Nosotros estamos más acostumbrados a hacer la americana, ya que es la que normalmente usamos en el entorno de SolidWorks con la medida ANSI. Sin embargo, también es bueno saber que existen pues diferentes formas de ver las cosas, ya que
pues dependiendo de si tienes un plano con vistas en sistema europeo o americano, es como debes de fabricar la pieza, no te vayas a confundir y lo vayas a fabricar al revés, nada más porque pues justo te hayas equivocado. En este caso no hay tanto problemas porque esta pieza es muy sencilla si lo hubieras fabricado de una manera u otra. Sin embargo, en piezas más complejas, pues hubiera causado muy grandes problemas, ¿no? Entonces eso fue lo que se nos pidió a identificar en la actividad 4 y 5. Este, que si es un sistema americano o europeo. En este caso, pues es un sistema americano, ¿no? Como se puede ver, esta es la frontal, sería la superior, y luego después la frontal, la superior, y luego después el lateral derecho, como se puede ver aquí. Bueno, en las siguientes figuras, también igual, las perspectivas, ¿no? En este caso, si esta es la frontal, este sería el lateral derecho, esta sería la superior, este sería el lateral izquierdo, frontal igual, superior, esa es la trasera, lateral izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo, ¿no? Por ejemplo, interesante, ¿no? Porque depende de justo cómo es tu perspectiva de la pieza, que es la frontal, etcétera. Em, depende de cómo podrías dominar la pieza. Por ejemplo, supongamos, si yo no dominara esta pieza como la frontal, entonces estamos de acuerdo que este sería el lateral derecho, ¿no? Entonces, depende de cómo la pieza te den las vistas. Por eso es muy, es muy importante dejar en claro, uno, el sistema, si estás usando el sistema americano o europeo, y dos, las vistas que estás dando, las perspectivas. Bueno, em, primero seguimos con la interpretación de plano. Para acotar ciertas características se emplean algunos símbolos normalizados. Entonces, aquí como se puede ver, pues estos son como que símbolos de diámetro, de radio, cuadrado. Nosotros hemos utilizado a lo largo de carreras diferentes, también para agregar tolerancias, en planos donde se le agrega aquí un más más menos 0.15 milímetros, etcétera. Esto es ya como que más para justo estandarizar las cosas y hacerlas un poquito más profesionales. Bueno, en la actividad 6 ahora estamos hablando de escalas, ¿no? ¿Qué dice aquí? Que en un milímetro de papel representa 2 milímetros, esa sería la escala 1-2 y viceversa, ¿no? Del objeto real. Y viceversa, en la escala 2-1, 2 milímetros en papel representan 1 milímetro del objeto real. ¿Para qué usaríamos este tipo de escalas? Obviamente, pues, en este caso para algo que fuera más grande y obviamente para algo que fuera más pequeño, ¿no? Porque pues a veces no vamos a ocupar para dibujar los planos de un edificio un papel de un edificio, ¿no? Tenemos que escalarlo. O no vamos a ocupar para hacer algo tan microscópico, unos planos tan microscópicos que pues ni siquiera los podamos ver. Entonces aquí tenemos unas escalas. En este caso, pues, como sabemos, por ejemplo, esta es una escala 1-1, ¿no? Y esta es una escala 1-2. En este caso se podría decir la dimensión del diseño y la dimensión de la pieza están como que volteadas. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras saber las dimensiones de la pieza real, ¿no? Porque aquí dice la dimensión del diseño, tendrías que multiplicar, ¿no? 12 por 2, 24, ¿no? Y aquí igual, 16 por 2.5, 40, ¿no? Y así continuamos para resolver toda la tabla. Bueno, yo les voy a hablar más de lo que es la interpretación de planos, en este caso, cómo se muestra, bueno, en la diapositiva, en base a la norma DIN, se estableciendo un tipo de anchurado para cada tipo de material. En la figura siguiente se muestran los diversos anchurados comúnmente empleados bueno, en general. En este caso, ¿qué es un anchurado? Un anchurado es una sección que se utiliza, o bueno, se representa cuando hay una sección bueno, o corte. Más adelante veremos lo que es una sección. Y es un patrón utilizado en el que podemos, bueno, ver lo que es el material. Claramente un anchurado no te exenta de utilizar o de colocar en el plano lo que es el material, el tratamiento, el acabado, todo ese tipo de cuestiones, ya que el anchurado es más que una cuestión visual para cortes y acciones una vez que el material ya está especificado. Bueno, perdón, ya que hay algunos ejemplos, lo que son metales, aleaciones, cobre y aleación con predominio del cobre, metales y aleaciones ligeras,
Antifricción de forma general, todo material colado sobre una pieza, vidrio, madera en corte longitudinal, madera en corte transversal, materiales clásicos o aislantes y empaquetaduras. Ahora, tenemos, como les había comentado, cortes y secciones. Un corte muestra la sección de la parte trasera, bueno, de la parte de la pieza situada detrás del plano de corte. En este caso, el plano de corte fue el corte AA y nos muestra lo que son los barrenos. Y aquí se alcanzan a ver que estos llevarían, pues me parece que un roscado, estoy segura, por las líneas punteadas. Ahora, una sección debe demostrar únicamente la parte de la pieza situada justamente del plano de corte. Aunque parezca un poquito inservible en cierto punto lo que es la parte de la sección, tiende a ser demasiado pues importante, ya que nos ahorra muchísimo espacio, y aquí ya podemos analizar y percibir los cortes, porque cuando tenemos un cilindro que se ve que es completamente sólido, en este caso no hay barrenos, pero sí hay cortes, como se puede apreciar. Entonces es un cilindro sólido pero con cortes en el diámetro, un corte de circunferencia, corte en general y otro corte en uno de los diámetros. Entonces aquí ya podemos especificar, medir y aclarar qué cortes irían en el plano, ahorrándonos bastante espacio, ya que pues las vistas sí tendrán a ser varias si colocamos vista por vista en vez de colocar simplemente 3 secciones pequeñas y especificando sus medidas. Ahora tenemos, bueno, aquí ya había rayado un poquito, dejen borro. Tenemos lo que es la primera actividad de mi sección, que es la actividad 7, y en el dibujo mostrados abajo completa la vista del corte con medio corte, como se ve en el ejemplo. En este caso, bueno, el ejemplo nos muestra que son líneas de corte y nos muestra un anchurado de tipo metal. Ahora, para la parte de abajo, que es nuestro ejemplo, utilizamos, bueno, que la pieza era de cobre y hicimos las vistas de corte. Para la siguiente parte de interpretación de planos, tenemos lo que es la rosca. La rosca ocupa una cresta, un valle. Déjenme quitar esto. El filete, el diámetro exterior, diámetro interior, flanco, paso y ángulo de flancos. Esta es la rosca mostrada. Y bueno, tenemos lo que es la medida milimétrica y por la medición inglesa, me parece. Esas más que nada se utilizan en Estados Unidos. Ahora, para la medida tenemos lo que es M, que indica la rosca milimétrica. El 8 nos indica el diámetro nominal. Esto no quiere decir que el diámetro sea de esa medida. Mayormente tiende a ser un diámetro entre 7.6, me parece. Y bueno, aquí el por nos muestra que es el 1.25, que es el paso de la rosca. No siempre tiende a ser 1.25. De hecho, mayormente se utiliza lo que es el estándar. Es muy importante poner mucho hincapié en lo que es el paso de la rosca en estas medidas, ya que no siempre va a ser el estándar en todos los casos. Y bueno, el ajuste del diámetro de paso, que es el 6G. Minúscula se refiere a rosca externa, y cuando es minúscula se refiere a una rosca interna. También tenemos lo que es la nomenclatura en el sistema inglés, lo que es un cuarto, diámetro nominal, 20 indica nociones en pulgada, 1 indica el tipo de rosca, 3 indica la base y el exterior o si es interior, y LH, que es rosca izquierda. Como bueno, yo ya trabajo en la parte industrial, el más utilizado y el que más yo logro observar es el milimétrico. Tenemos la siguiente parte, que son instrumentos de medición. En estas imágenes se muestran bastantes. Esta parte justamente, bueno, yo yo había trabajado con estas tipo de medición en lo que es una rectificadora. La rectificadora avanza de 0.01 en 0.01 justamente porque es rectificado. Son medidas mínimas que se utilizan en la industria justamente para entregar ya sea electrodos, gauges o cosas en específico antes de liberar el material. Tenemos, bueno, acá parte de instrumento de medición, tenemos pie de rey, vernier, micrómetro, lo comúnmente utilizado. Y bueno, sí es muy importante tener hincapié en que los instrumentos de medición son demasiado importantes, ya que nos aseguran tener una pieza lista para la manufactura. O bueno, digo lista para poder ser liberado de material. Ahora tenemos lo que son la interpretación de estas medidas. Bueno, la actividad 8 es poner nombre a cada una de las medidas, lo posterior al punto y
inferior al punto que es antes y después. Entonces, para antes del punto tenemos lo que son décimas, centésimas y milésimas. Posterior al punto, unidades, decenas y centenas. Ahora, para la actividad 9 es hacer la relación del número con cómo es leído o interpretado. 0.0005 son 100 milésimas, 0.004 serían 10 milésimas, 0.003 milésimas, 0.02 centésimas, 0.1 décimas. Ahora tenemos lo que es actividad 10, una ilustración de lo que es un vernier. Este es un vernier analógico. Como se logra ver, no tiene la parte digital. Y bueno, aquí son las morras interiores. Se utilizan para ver algunas, ya sea diámetros interiores, algunas cabiduras. Cabiduras, no recuerdo la palabra, la verdad. Y nos ayuda muchísimo, aunque sean mínimas. La verdad sí tienden a ser muy importantes este tipo de mordazas. Ahora, tornillo de bloqueo debería estar aquí. Esto nos ayuda a permanecer con una medida exacta si quiere hacer una diferencia de medidas o simplemente tenerla ahí en lo que se hace una ingeniería inversa. La regla en pulgadas, mordazas superiores, utilizan para pues, cosas externas, el nonio, cursor, la regla y la aguja de interiores que se utiliza para ver profundidades. Ahora, como primer ejercicio de medición, tenemos la actividad 11, que es interpretar del vernier analógico lo que es el nonio con la regla. En este caso, la medida nos dio 13.65 milímetros. Ahora, para instrumentos de medición de la actividad 12, tenemos lo que es asignar estos números. Ya están asignados, como se puede ver. Y es para las partes de una pulgada. La diapositiva número 21 nos está dando una interpretación, o bueno, más que nada nos está ayudando a poder observar diferentes fracciones de pulgada representadas sobre una escala. El propósito de esta actividad realmente fue familiarizarnos con la lectura e identificación de medidas fraccionarias, que bueno, que tiene que ser algo muy común en el proceso de manufactura. Yo honestamente veo lo que es más la parte milimétrica, pero en la mayoría de planos viene lo que son ambas partes, tanto de interpretación como en pulgadas, la interpretación como en milímetros. Seguimos con la parte de instrumentos de medición. En este caso nos toca evaluar un micrómetro. Es la actividad número 15 y tenemos que decir cuántos milímetros está ahorita el micrómetro. Entonces la parte de abajo cuenta 0.25 milímetros y la parte de arriba cuenta 1 milímetro. En este caso está 20, 1, 2, 22. Como son dos rayitas y no ha pasado completamente la otra raya, entonces es 22.5. Ahora, esta parte de aquí, después del 0 se cuenta 1, 2. Cuando lleguemos a la raya que está en medio de aquí, es cuando paramos. Entonces en este caso el micrómetro nos está mostrando 22.52 milímetros. Seguimos con la actividad número 16. Es exactamente lo mismo, pero ahora en pulgadas. ¿Qué nos dice? 0.1, 0.2, 0.3 y así sucesivamente. 0. Y tantos pulgadas. En este caso nos muestra 0.8 y la raya que está emparejada con esta es el número 5, entonces es 0.85. Después nos enseñan los prefijos del sistema internacional. El hecta, el deca, el deci, centi, micro, etc. Nos muestran su factor, su símbolo y su equivalencia decimal, que nos serán de mucha importancia en la siguiente actividad. La actividad número 17 dice: escribe las siguientes cantidades en notación científica. Aquí es muy fácil. Si los números están después del 0 es negativo, si están antes del 0 es positiva. Como están después del 0, la notación científica es negativa. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando lleguemos a un número mayor a 1, vamos a parar. Entonces ponemos ese número y después le ponemos un punto. Y le ponemos por 10 a la menos 7, que fue los números que contamos. Similar aquí,
solo que ahora es hasta 9 y son menos 20. Es 9.86 por 10 a la menos 20. Ahora aquí es lo mismo, recorremos punto y es 9.38 por 10 a la menos 6. Luego el inciso D son 100 pulgadas, tenemos que pasarla a una pulgada. Como lo hacemos es recorremos los dos ceros y es una pulgada por 10 a la 2. Eso significa que está elevado dos veces, o sea, dos ceros más. En la siguiente, bueno, en la siguiente sección nos enseñan videos sobre los instrumentos de medición, cómo se usan y demás. Lo mismo en este video, nos enseñan los tipos de máquinas y herramientas que hay. En este caso hay taladradoras, tornos, limadoras, fresadoras, cepilladoras, etcétera. Y herramientas que se usan en este tipo de máquinas. Luego en la siguiente actividad, la actividad número 18, dice palomea en la parte de arriba el proceso de manufactura que se relacione más con la técnica de arranque de viruta. Como podemos ver, la primera imagen nos muestra que a lo mejor puede ser una impresión 3D o una máquina que esté construyendo una casa a base de cemento, pero con las guías que se lleva como si fuera una impresión 3D así igual, pero con cemento para construcción real. La segunda imagen nos muestra claramente cómo se está arrancando viruta con una pieza punzante. Y la tercera imagen se nos muestra cómo hay dos rodillos, pero solo están aplanando una pieza, por lo cual la segunda imagen es la correcta. Luego dice, ¿qué máquina herramienta es denominada como centro de maquinados? Escogimos la número 2 porque el centro de maquinados tiene múltiples funciones como la expresadora, taladradora, cabezal de corte, panel de CNC y demás. Por eso escogimos la segunda máquina. Luego dice que determine la regla de la mano derecha y en qué sentido va los ejes conforme a nuestros dedos. El pulgar es el X, el que le sigue es Y y luego el otro es el Z. Así podemos saber cómo son los ejes con nuestra mano y con la regla de la mano derecha. Luego dice que cuál tabla representa las coordenadas relativas y absolutas. Las absolutas son las de abajo y las incremental son las relativas, son las que están variando conforme a las absolutas. O sea, si nos movemos una casilla, podemos pararnos ahí y ahora ese es nuestro punto cero y después de ahí nos vamos a volver a mover y esas son nuestras relativas. Luego la actividad número 22, tenemos que ponerle el nombre a cada pieza del torno. En este caso, en este caso es el cabezal fijo, la caja de cambio, la base, la caja de maniobras, el carro principal, el contrapunto, la bancada, el portaherramientas, el carro cruzado y demás partes que conforman el torno. Nosotros hicimos esta actividad y listo. Ahora, en mi caso, voy a estar comentando todo lo que son las diapositivas desde la 24 hasta la 44. Aquí tenemos una máquina, un banco de herramientas básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos aquí? La fresadora. Para la fresa tenemos en la parte superior lo que es el motor pues, nada más gira, es lo único que hace. Dentro de la cabeza están lo que son las bandas y de arriba de la cabeza, de hecho, esta palanca de aquí es para poder frenar lo que son pues, las bandas, ¿no? Mientras están girando, siempre y cuando el encendido y esté apagado, ¿no? El sentido del giro. Eso también arriba se tiene para poder subir o bajar las revoluciones. Eso lo puedes hacer mediante la palanca que está acá para poder poner los gear en más rápido o más lento. Entonces, con eso, el encendido del paro de la fresadora te dice si puedes ir de manera lenta o rápida con la velocidad de la banda que ya está. Eso hacia la derecha o hacia la izquierda. Para eso, lo que también tenemos es, ok, si ya tenemos cómo gira la máquina, cómo podemos hacer los cortes, pues ahora sí que los cortes de la máquina, ¿no? En el eje Z. Eso lo hacemos con la manivela que está aquí, que de hecho se llama manivela para bajar el lucillo con la fresa. Entonces aquí en el lucillo ponemos los insertos, toda nuestra herramienta que necesitamos. Y en la mesa ya ponemos ahora sí que el material o sea, manufacturar. Para poder manejar el material tenemos el eje X, tenemos el eje Y, también tenemos la palanca en el eje Z, ¿no? X, pues esta palanca nada más lo hace mover pues, en el eje X. También tenemos la maquinita aquí abajo que funciona para poder mover de manera más rápida o lenta el maquinado en el eje Y. Es muy útil porque te ayuda a hacer un corte constante.
El eje Y pues, también se sirve para mover pues, nada más la mesa en el eje Y y el Z te hace para poder alzar o bajar la mesa. Pero para poder prender todo eso tenemos que primero encender todo lo que es la corriente, normalmente es a 240 volts. Esto en la caja del sistema electrónico. Y también pues tenemos, ok, ya conectamos la máquina, ¿cómo la prendemos? Pues simplemente con el encendido de aquí, asegurándonos que no tenga el paro de emergencia. Ahora, aquí, sí que me sale. Aquí lo que tenemos es un clamp, o sea, básicamente nada más sujeta la pieza, pero pues, no ayuda. Aquí lo que tenemos, realmente esta pieza no nos interesa porque es un balancín de carga, o sea, es para cosas más que nada. Ay, muy bien, vamos. Ahora sí. Lo que tenemos aquí es un tornillo de banco, pues no hay mucha ciencia en eso, nada más nos ayuda a sujetar las herramientas. Por último tenemos el platón magnético que nos ayuda mucho cuando estamos usando materiales férreos. Pues que, pues, como lo dice su nombre, simplemente pues, mantiene el material pegado ahí y nos da más libertad a diferencia del tornillo del banco o del clamp, ¿no? Para poder trabajar los materiales. Después, consecuentemente, tenemos lo que es un torno CNC. El torno CNC pues, se ve muy apartos, pues la verdad está bien fácil. O sea, nada más tenemos el panel de mando donde vamos a estar poniendo nuestros códigos, el control auxiliar, la banca, que el mandril, chala, chala. Todo esto funciona con el sistema hidráulico. El sistema hidráulico va a ser el que le está dando potencia así que al torno para funcionar a sí mismo como toda la energía eléctrica. Para eso, en caso lo que era en el otro, la fresadora, nosotros cambiábamos las revoluciones en la que giraba el cabezal con el selector de velocidades. Eso era también como con la banda, ¿no? Con la palanca de la banda. En ese caso, en vez de eso, tenemos la caja de Norton, o la caja de cambio. Pues, simplemente a cuántas revoluciones va a girar. Entonces, pero para poder abrir todo esto lo controlamos desde una pedalera, ¿no? Esto para poder, así que cerrar como dice aquí, ¿no? Cerrar las mordazas o la apertura de las mordazas. Entonces, todo el realmente lo tenemos en el mandril. El mandril no es otra pues, más que palabra fancy para poder decir, ¿no? Que es el conjunto del plato giratorio con las mordazas, lo que abajo sostiene la pieza, más que nada, ¿no? Entonces el mandril también tiene un hueco en la parte de acá pues, para poder abrir o cerrar las mordazas donde vamos a colocar la pieza. Tenemos también el sistema refrigerante dentro de la máquina CNC. El sistema refrigerante, pues, o también conocido como la lechita dentro de la industria, que pues, va a hacer que refrigera básicamente la pieza. No hay mucho chiste. Tenemos la torre de herramientas donde vamos a poner justamente, básicamente, pues ahí en la torre de herramientas pues, podemos poner que el porte insertos, que la corona, que la broca, ¿no? Pues, bueno, realmente lo que vamos a estar utilizando más que nada es el portainsertos, los buriles y pues, con reclutadores. Realmente es lo que más se utiliza. Realmente lo más utilizado son los portainsertos y los buriles. Esto pues porque lo que buscamos es desbastar con el corte circular de la máquina que esté haciendo. Para eso, ok, si ya tengo no sé, que tengo la CNC, en este caso la fresa CNC, el torno CNC. ¿Cómo es que sé que realmente está girando hacia la derecha o que está girando a la izquierda? ¿Cómo sé que realmente a qué revoluciones va y cómo puedo controlar eso desde lo código? ¿Cómo es que eso se puede hacer de manera pues, automática? Para eso lo que tenemos es un encoder óptico rotativo. Es muy sencillo, la verdad, nada más es a través de un LED, lo que hace es que pues, el disco está girando pues, hacia donde va a estar girando la herramienta. Y con este LED te va a decir dos cosas. Uno, la velocidad con la que gira la pieza. Dos, hacia el sentido hacia donde gira. De hecho, aquí en la imagen pues, se ve bastante fácil cómo se detecta 1, 1, 0, 1, 0, dependiendo de donde esté girando. Siendo que primero va a cambiar del lado izquierdo, si va a girar hacia la izquierda, y después del lado derecho. Y después primero va a cambiar del lado derecho y el lado izquierdo no, o sea, va a ser el número mayor o menor, en todo caso. Para poder desplazar, o sea, que eso es para poder controlar lo que es el giro rotatorio de la pieza.
Pero ¿cómo podemos desplazar cómo podemos controlar el desplazamiento? El desplazamiento lo controlamos más que nada con el sillo de bolas y la guía lineal. El osillo de bolas pues, no es otra cosa que al momento de girar la pieza interna del osillo, estas bolas van a hacer que se pueda desplazar la pieza en el eje X. Sí, en el eje X. O, pues, una forma mucho más fácil es pues, con la guía lineal, que pues, es una pieza montada sobre pues, unas bolitas que va a hacer que pues, tengan en carril y se pueda desplazar hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Es fácil. Después tenemos varios tipos de material, ¿no? Que nos pueden apoyar a hacer varias cosas. Ya tenemos que los insertos, que los buriles, que los cortadores, que los machuelos, que los conos, que las brocas, la porta insertos, coronas, ya la verdad, pues no son muchas herramientas, ¿no? Pero nos ayudan bastante. Las brocas, ¿para qué son? Pues para hacer, pues ahora sí que nada más huecos dentro de la pieza. No hay mucho chiste. Las coronas, ¿para qué? Es para poder desbastar las superficies. Y de ahí diferentes tipos de coronas que nos dan más angulación y diferentes cosas. Igual las coronas portan insertos, entonces esto es útil pues, para poder cambiar el tipo pues, ahora sí que de forma de la como estamos cortando la pieza, ¿no? Tenemos el cortador que básicamente pues nada más desbasta lo que hacemos en la en el torno, lo que hacemos en el torno. Y después tenemos el inserto. El inserto nos da la ventaja, ok, de que podemos hacer prácticamente lo mismo que el buril, a diferencia que tenemos control de cómo exactamente vamos a hacer el corte, ¿no? Por ejemplo, con el inserto podemos hacer el enroscado de un tornillo, dependiendo de cómo lo hagas. También tenemos los conos es donde se van a insertar los cortadores, esto, y también los macholos más que nada para poder darle la forma de la rosca interna para un tornillo. De hecho, este proceso se llama machuelado. Primero aquí tenemos lo que son las fresas prismáticas, ¿no? Aquí está la fresa prismática, pues su única chamba es hacer el desbastado superficial en una sola línea de la pieza. Después tenemos ¿cómo se llama? Fresado angular. El angular pues, simplemente es que te da un ángulo, ¿no? Pues en este caso está dando un ángulo V. Esto nos sirve pues, para hacer carriles, pues, para hacer chaflanes, perfiles inclinados. Después está la fresa de corona, que es, a ver, ahí error técnico. Apunte mal con el mouse. La corona es fácil de identificarlo. ¿Por qué? Pues porque es como una corona, o sea, de los reyes, esta charráchala. Esto nos sirve para hacer justamente este tipo de trabajos, ¿no? Que es la pieza recta. Después pues, está la fresa angular, o sea, esta piececita, pues, si depende, pues, tiene la forma V, nos puede ayudar a hacer un carril así, o así más que nada. O sea, pues es dependiendo de forma, por ejemplo, aquí está plano, ¿no? Como es el plano, pues nos da esta forma para poder hacer este inserto, pues que encajen dos piezas o sea, lo que se necesite. O esta forma en V, pues, justamente para poder hacer un carril, una línea. O de esta forma para que vaya la pieza desbastando y justamente de este entorno. Pero antes pues, se tendría que pasar otro herramienta para poder dar el espacio aquí y ya después poder pasar la pieza acá, ¿no? Porque pues, este nomás corta en lado así. Aquí más que nada lo que estamos viendo es pues, un torno, sí, pues un torno. O sea, aquí tenemos el buril va a estar, pues, ahora sí que desbastando lo que es la pieza. De hecho, aquí tenemos ¿cómo se llama? El banco móvil que va a estar haciendo apoyo para la pieza que no sé, al momento de hacer las revoluciones, este va muy rápido, al momento de estar haciendo el corte con el buril, nos apoyamos el banco móvil para que la pieza no se desalinee y el corte quede pues, exactamente como queremos, ¿no? Entonces, pues, por eso justamente tenemos el momento principal o de corte que está, está girando las revoluciones, que muy importante debe estar alineado justamente hacia donde está el cortador buril, porque si está contrario, lo único que vamos a hacer es desgastar el buril, no estamos cortando nada y pues vamos a estar, pues sí, perdiendo nuestro tiempo, más que nada. Ahí tenemos en el momento de penetración del buril. Es importante no hacerlo de más porque pues, no podemos cortar más de lo que el material nos permite. Tenemos metales que son más duros, metales que son más blandos, y eso va a depender justamente de las RPMs en las que vas a girar la pieza o qué tanto podemos avanzar a momento de cortar. Justamente es lo que siente el siguiente punto, ¿no? El avance, qué tan rápido podemos avanzar en el eje de X para poder con el buril desbastar la pieza. Eso pues, nos lo va
a decir el material más que nada. De hecho, hay muchas tablitas que nos dicen, no, pues a cuántas revoluciones o RPM tiene que ser el material, a cuánta profundidad por milímetros o más, menos, o sea, distancia, para poder hacer el corte. Por ejemplo, para esta pieza se determinó que necesita 5 burriles, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se necesita 5 burriles? Buriles potenciartas, ¿no? Más que nada. Primero, para hacer el desbaste de la pieza. Aquí, si se fijan, pues este era un solo cilindro, pues ya no es un solo cilindro. ¿Por qué? Pues que lo que estamos utilizando es ¿cómo se llama? El cilindrado. El cilindrado. O también el tronazado, o sea, tronzado, perdón. El tronzado. O sea, por aquí esta parte podemos usar el tronzado para desbastar de más. El cilindrado, pues para dar de esa primera forma inicial. De ahí, pues usamos aquí, si te fijas, tenemos un chaflán, ¿no? Pues para eso usamos el chaflanado, pero no solamente eso. Aquí la vista se ve como en la parte de adentro también tenemos unos escalones. Estos escalones los hacemos a través del mandrinado, que es lo que decíamos anteriormente. Pero para poder para meter el mandrinado necesitamos primero usar el talado. El talado, pues para dar el círculo interior, ya más fácil, el mandrinado, pues ya le damos la forma que queremos adentro de la pieza. Justamente, ¿no? Ok, sí, ya, pues quieres que se corta la pieza, que quieres manufacturarlo, pero ¿qué herramientales o qué es lo que utilizas para poder hacerlo? Primero, por ejemplo, en el torno tenemos esta piecita aquí, que es lo que decíamos antes, ¿no? El mandril, que el mandril es más que nada el nombre del conjunto de las mordazas, de la llave del mandril, de la pieza, o sea, donde va a estar insertada la pieza, ¿no? Más que las morazas son estas cositas de aquí que se están moviendo con la llave de mandril, ¿no? Que pues la aprietas o lo sueltas más que nada. Y esto va a estar en el plato giratorio, pues, que pues, como dice su nombre, va a girar, no hay mucho chiste. Tenemos los brazos que nos va a poder dar el líquido refrigerante, también conocido como la lechita. Esto pues para no sobrecalentar la pieza y que pueda así cortar de manera continua y no se desgaste el cortador. Que justamente tenemos diferentes tipos de cortadores que ya habíamos hablado anteriormente.
En la programación de la CNC es necesario tener un orden en la aparición de los bloques de código para su programación. Tenemos el número de bloque que será representado por la letra N y nos ayuda a identificar la línea del programa a orden de instrucciones. Seguimos con las instrucciones de movimiento que controlan los movimientos y los modos de mecanizado. Ejemplos de ellos sería G00 para movimiento rápido sin corte o G01 para movimientos lineales, entre otros. Seguimos con las coordenadas de posición X, Y y Z. Indican hacia dónde se mueve la herramienta. X en el eje horizontal, Y en el eje transversal y Z en la altura o profundidad dada. También tenemos la velocidad de avance que controla qué tan rápido avanza la herramienta cortando y se representa con la letra F. De este mismo modo tenemos la velocidad del lucillo y se representa por la letra S. También está el número o selección de herramientas según la posición en la torreta donde se encuentre. Esta se representa por la letra T. Y por último tenemos las funciones auxiliares que controlan a la máquina. Algunos ejemplos son M03 que indica que el encendido del lucillo en sentido horario y M04 en el sentido antihorario. M5 para apagar el lucillo o M06 para el cambio de herramienta. O para el fin del programa con M30. Bueno, para la siguiente parte tenemos los diagramas de trabajo CAD, CAM o código G. En un inicio, el proceso comienza con una idea o diseño de la pieza. Seguimos con el modelado o importación. Aquí se crea el modelo 3D en el software CAD o se importa desde otro programa. Ejemplos de los softwares pueden ser SolidWorks, AutoCAD, etc. Y aquí obtenemos un modelo digital de la pieza. Seguimos con método de creación. Se define cómo se fabrica la pieza. Un ejemplo es que enfresado, torneado, corte láser, impresión 3D, y esto va a depender siempre del material, la geometría y precisión requerida. Seguimos con definición de la máquina y parámetros del controlador. Aquí se selecciona la máquina CNC, el tipo de controlador, y se configura parámetros como las velocidades, límites, ejes y herramientas compatibles. Definimos el stock. El stock es el material bruto inicial. Un ejemplo serían los bloques de aluminio, barras de acero, placas de acrílico, y se tiene que especificar tanto el tamaño, forma y material. También se definen rasgos mecanizables. En esto se identifican las zonas que pueden mecanizarse, como cavidades, agujeros, ranuras o contornos. Aquí el software reconocerá estas características para generar operaciones automáticas. Bueno, seguimos con generar el plan de operaciones y en esta se organiza el orden del trabajo entre desbaste, acabados, taladrados o contorneados. Y pues se decide en qué herramientas usar, en qué orden o cómo se van a usar. Seguimos con ajustar parámetros de operaciones. Aquí se afinan valores técnicos como las revoluciones del lucillo, el avance, profundidad de corte, tipos de trayectoria, etc. Aquí se verá afectada la calidad y tiempo y desgaste de herramienta. Seguimos con generar las trayectorias. El software CAM calculará los movimientos que seguirán la herramienta. Estas herramientas indicarán por dónde pasará la fresa, qué velocidad, qué profundidad cortar. Seguiremos con la simulación de las trayectorias. Aquí se hace la simulación virtual del mecanizado. El objetivo de esto es detectar colisiones, verificar errores, revisar tiempos, confirmar acabados, evitar colisiones en su mayoría. Bueno, una vez confirmado esto, se va a hacer una condición. Si las condiciones son correctas, se va a validar. Si no, regresará al ajustar los parámetros de operación. Si esto se valida, seguirá el postprocesar. El software convierte las trayectorias en código G específico para la CNC. El postprocesador adapta el código según la marca del controlador y el tipo de la máquina. Los ejemplos más comunes es como Fanuc o Siemens. Después pasamos al archivo de CNC. El archivo generado se enviará a la máquina mediante un USB, red, PNC, Wi-Fi, entre otros. Y aquí el CNC interpretará el código G y se ejecutará el mecanizado. Y se pondrá fin a la pieza ya fabricada. Bueno, seguiremos con el panel de operaciones. Aquí tenemos el panel del CNC, que consiste en el monitor, que es donde muestra las posiciones de los ejes, el programa en código G, las alertas o alertas de la máquina. También tenemos las teclas de modo que permiten alternar entre las memorias, el MDI, las partes para modificar o editar los programas, el teclado alfanumérico y de edición, que tenemos las teclas de endoblock para introducir datos, modificarlos, añadir y eliminarlos. También tenemos las teclas de función que dan acceso rápidos a menú composición, a programas y offset settings para la corrección de herramientas. También tenemos el panel de la máquina, que en este caso son las consolas y los mandos. Tenemos, bueno, aquí se encuentra el paro de emergencia, el ciclo start, las perillas de avance de velocidad, para ajustar el porcentaje de velocidad del avance de los ejes y del lucillo en tiempo real, las manivelas electrónicas, como el volante físico que permite al operador mover manualmente en los ejes X, Y y Z, entre más comandos que se pueden mostrar tanto en los paneles de CNC como en el panel de máquina. ¿Qué son las siglas CNC? CNC son las siglas de control numérico computarizado, un sistema automatizado que utiliza una computadora para controlar las herramientas de una máquina. La estructura de un bloque de programación consiste en una línea de código y el orden que vimos en la parte de programación en un inicio. Inicia con una línea de código. Esta se divide en el número de bloque, instrucción de movimiento, velocidad de avance, velocidad de usillo, número de herramienta y comandos auxiliares. En este caso nos dice que esta es la línea 1, con una velocidad constante y una velocidad de avance de 15, mientras que la velocidad del usillo es de 180 revoluciones. Utiliza la herramienta 1 y gira en sentido horario. Las restricciones son que debe de tener un solo movimiento de herramienta y no puede realizarse al mismo tiempo una línea y una circunferencia porque va a dar error. Debe contener una única velocidad de corte, debe contener únicamente una herramienta o velocidad de usillo. El número del bloque debe de ser secuencial. Bueno, en esta parte nos vuelve a decir que los códigos deben de estar ordenados de forma secuencial y dejando un espacio para insertar líneas de corrección.
Nos dice igual que hay una dirección, los datos y palabras en la estructura del bloque. Un caso de aplicación es la numeración de los bloques ordenados. En este caso nos está diciendo que está en la línea 5 y tiene coordenadas absolutas. La siguiente está en la posición 10 y este comando es para encender el lucillo a 1250 revoluciones. La siguiente está en la línea 15 y aquí está apagando el lucillo. Por otro lado, aquí está la línea 20 y al fin se acabó el programa. Como actividad 34 nos dice que la función es G20. En este caso dice o se refiere que el comando está en movimientos en pulgadas. G21 es para milímetros y G90, como se mencionó en el ejemplo, es para coordenadas absolutas. El G91 es para coordenadas relativas. Ahora M03 S1200 es para el arranque del lucillo en sentido horario a 1200 revoluciones. El siguiente ejemplo es T03 M06 y aquí es para la selección de la herramienta número 3 y su cambio. Como actividad 35 nos da una tabla de funciones G. En este caso, como se comentó en un inicio también, G00 es para el posicionamiento. La actividad 35 nos da una tabla de funciones. Como comentaba hace un rato, G00 es para posicionamiento rápido sin corte. G01 es para la interpolación lineal para dimensiones medias. G02 es la interpolación circular en sentido horario y G03 la interpolación circular en sentido antihorario. G17 es para indicar que estás en el plano XY, G18 para indicar que estás en el plano XZ, G19 para el plano YZ y G39 es para un H aplanado. G92 es la preselección de cotas o en su defecto cambio de origen cartesiano. En esta parte se comparan dos softwares, los cuales son CNC Pro Simulator y SSCNC, el que se está usando actualmente. El primer software es un simulador básico de CNC diseñado para que sea fácil de usar para estudiantes que están aprendiendo a programar en código G. Por otra parte, el segundo software es un simulador un poco más realista y basado en controles industriales. Permite trabajar con parámetros más cercanos a una máquina real. En esta parte nos muestra una pieza con los bordes a maquinar, al parecer con una posición absoluta. La pieza se ve que es irregular con contornos con radios. Antes de llegar a la actividad se debe de definir qué son las coordenadas absolutas. Estas se representan con G90. Todas las posiciones se miden desde un punto fijo de referencia, que en este caso es 0 pieza, y todos los puntos tienen el mismo origen. Por otro lado, las coordenadas relativas que se representan con G91, sus movimientos se calculan desde la posición actual de la herramienta y no tienen el mismo origen entre puntos. Como menciona el ejercicio, se debe realizar un programa para imaginar una pieza macho irregular tanto en coordenadas absolutas como relativas. Se utilizó NS Viewer para que se visualizara el resultado. En este caso, como se mencionaba en un inicio, las coordenadas absolutas tienen un mismo punto de origen para cada punto en sí, mientras que las coordenadas relativas tenían un único punto de origen cada una. O sea, la última coordenada se convirtió en el nuevo punto de origen para la siguiente, y así sucesivamente. No fue mucho problema realizar las coordenadas, obtenerlas en sí, y este fue el código que se obtuvo al final. Para el problema de las coordenadas absolutas de G90, para el mecanizado en el plano XY utilizamos una herramienta de T01 con movimiento lineal, G01 para generar un contorno geométrico. El programa trabaja en milímetros con G21, realiza la penetración de 10 milímetros de profundidad, ejecutando la trayectoria de corte definida por coordenadas absolutas y pues finaliza con el retiro de la herramienta y el retorno a home de la máquina. Comparado con el anterior, este solamente se diferencia porque está usando coordenadas absolutas, G90. Este otro solo utiliza coordenadas relativas, que es G91, donde cada movimiento, como mencioné hace un momento, se realiza tomando como referencia la posición actual de la herramienta y no el punto del origen.